En este video daremos de alta un circuito estándar generando el pedido, la entrega y la factura. Luego crearemos una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura y por último visualizaremos cómo queda el flujo de documentos del circuito completo. Hacemos doble clic en la transacción BA01 para crear un pedido de ventas o ingresamos el código de la transacción en el campo de comandos. En este ejemplo, daremos de alta un pedido estándar cuya clase de pedido es PS para el área de ventas 7500-1000. Seleccionamos Continuar. Ingresamos el solicitante. Ingresamos el número de pedido de cliente. Este es un campo de texto en el que se puede ingresar cualquier información. Generalmente se utiliza para ingresar el número de pedido que maneja internamente el cliente para poder ubicarlo rápidamente cuando se comunica con la empresa para conocer el estado del mismo. Ingresamos el código del material. Ingresamos la cantidad. Fíjense cómo con tan solo ingresar el número del solicitante y el código del material se completan otros datos requeridos en el pedido. Ahora seleccionamos la posición. Seleccionamos el icono Visualizar detalles de posición. Desde aquí accedemos a los datos válidos para la posición 10. Si navegamos por las distintas solapas, vamos a encontrar toda la información exclusiva para esta posición. Desde la solapa de repartos, vemos la cantidad del pedido y las cantidades que fueron confirmadas en las distintas fechas. En este caso, tenemos un único reparto, ya que el total de pedidos se confirmó para la misma fecha de entrega. Seleccionamos Volver para volver a la pantalla de resumen. Seleccionamos Guardar. El sistema nos arroja un mensaje indicando que se ha grabado el pedido estándar 111. Ahora vayamos a suministrar el pedido haciendo clic en el menú Documento de venta, Suministrar o desde el campo de comandos ingresando /N y el código de la transacción BL01N. Fíjense que el sistema ya nos trae automáticamente el número de pedido y el puesto de expedición. Si los datos son correctos, hacemos clic en Continuar. Ingresamos la cantidad de picking. Podemos ver cómo se actualiza el estatus global de picking a picking completo. Ahora seleccionamos Guardar. Luego de guardar, el sistema genera un mensaje indicando que la entrega 80.029.000 ha sido grabada. Ahora vayamos a modificar la entrega de salida haciendo clic en el menú Entrega de salida. Seleccionamos Modificar y hacemos clic en el botón Contabilizar salida de mercadería. Esto lo que hace es reducir el stock del material en la cantidad que se le entregó al cliente una vez que la mercadería salió del almacén. Se visualiza un mensaje indicando entrega grabada. Ahora continuamos el circuito generando la factura para dicha entrega. Ingresamos /N junto con el código de transacción PF01
y presionamos Enter. El sistema nos trae el número de documento de la entrega de salida con la que estábamos trabajando. Si el mismo es correcto, seleccionamos Continuar. Fíjense que la factura hereda datos tanto del pedido de ventas como de la entrega, por lo cual prácticamente no necesitamos ingresar ninguna información. Seleccionamos Guardar. Se visualiza un mensaje indicando que el documento de factura ha sido grabado. Ahora daremos de alta una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura, dado que el cliente nos generó un reclamo por una diferencia en el precio acordado con el vendedor. Ingresamos /NPA01 en el campo de comando y presionamos Enter. Seleccionamos el match code del campo clase de pedido y seleccionamos la clase de pedido G2 para generar una solicitud de nota de crédito. Como vamos a generar la solicitud de nota de crédito con referencia a la factura anterior, hacemos clic en el botón Crear con referencia. Se abre el siguiente pop-up para indicar el número de documento que estaremos referenciando. En nuestro caso, ingresamos el número de documento de factura y hacemos clic en el botón Tomar. Desde la solapa de ventas, podemos ingresar un motivo de pedido por el cual se generó esta solicitud de nota de crédito. Seleccionamos la posición, seleccionamos el botón para visualizar los datos de condiciones de la posición, corregimos el precio y presionamos Enter. Seleccionamos Guardar y se visualiza un mensaje indicando que se grabó la solicitud de nota de crédito. El próximo paso sería generar el documento de factura de nota de crédito. En el sistema estándar, las solicitudes de nota de crédito y nota de débito se generan con un bloqueo de factura para que la persona responsable realice un control sobre estas. Por esta razón, antes de generar el documento de factura de nota de crédito, tendremos que quitar dicho bloqueo. La transacción B23 nos permite trabajar con documentos de venta bloqueados para factura. Seleccionamos dicha transacción haciendo doble clic o ingresando el código de la misma en el campo de comandos. La pantalla de selección de la transacción B23 nos permite generar un reporte de los documentos de venta que están bloqueados para factura según ciertos valores, como ser el número de cliente, el área de ventas o el usuario que creó el documento. Hacemos clic en el botón Ejecutar. El sistema nos devuelve un listado de los documentos comerciales bloqueados. Seleccionamos el que acabamos de crear. Seleccionamos el campo Bloqueo de factura y quitamos el valor. Seleccionamos Guardar. Ahora que quitamos el bloqueo de factura, podremos generar el documento de facturación. Hacemos doble clic en la transacción BF01 para crear el documento de facturación o ingresamos el código de la misma en el campo de comandos. El sistema nos trae el número de solicitud de nota de crédito. Si el mismo es correcto, seleccionamos Continuar. Seleccionamos Guardar. Se visualiza un mensaje
indicando que se creó el documento de factura. Ahora hacemos clic en el botón Visualizar. Desde la nota de crédito, hacemos clic en el botón Visualizar flujo de documentos. Como podemos ver en el flujo de documentos, los documentos quedaron todos vinculados. Aquí mismo también podemos visualizar cuál es el estatus global de cada uno. Espero que se haya entendido el circuito y que les haya resultado interesante. El objetivo de este video es conocer un circuito estándar sin entrar en detalle en cada una de las funciones. En las siguientes unidades profundizaremos sobre cada una de las etapas del circuito comercial.